La salud comienza con un suspiro de conciencia y una decisión de amor. Esto es México Sincrónicos, un espacio donde la prevención deja de ser una tarea para convertirse en un hábito de vida y el amor propio en nuestra mejor medicina. Soy Reina Enfermera y mi misión es recordarte que no tienes que esperar a que el cuerpo duela para empezar a cuidarlo. En este podcast te brindaré las herramientas para transformar tus hábitos y proteger tu salud de manera integral, física, mental y también financieramente, porque las enfermedades también duelen en el bolsillo. El bienestar real se construye con esas elecciones pequeñas, conscientes y sostenidas que tomas cada día. Gracias por estar aquí y por ser parte de este movimiento donde la salud nos pertenece a todos. ¡Comenzamos! Hola a todas y a todos, bienvenidos a este episodio de México Sincrónicos, donde vamos a profundizar en un tema que influye directamente en el bolsillo, la tranquilidad y la calidad de vida de las familias mexicanas: el aseguramiento social y aseguramiento privado, vistos desde una perspectiva económica. Hoy hablaremos de manera sencilla y aterrizada sobre qué diferencia realmente a ambos modelos, cuánto cuestan, qué cubren, cómo se financian y cuál podría ser la opción más adecuada para cada familia. Para enriquecer esta conversación, el día de hoy tengo el gusto de recibir a un invitado muy especial. Él es Julián Montiel Ramos, psicólogo de formación y asesor de seguros con una amplia experiencia en análisis de comportamiento financiero, toma de decisiones y modelos de aseguramiento privado. Julián, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Reina, por la invitación. Estoy muy contento y emocionado de tocar un tema tan delicado y que hace falta muchísima información para que la gente pueda tomar decisiones en función de sus posibilidades. Al comenzar esta charla, quiero comentarte que hay una frase que yo escuchaba muchísimo cuando trabajaba en instituciones de salud, y es que la enfermedad llega sin avisar, pero las cuentas siempre llegan puntuales. Y creo que esta frase resume perfectamente el por qué este tema merece ser analizado. Cuando hay una emergencia de salud, ya sea por enfermedad o por algún accidente, las familias generalmente se enfrentan a dos opciones: una, recurrir al seguro social, o ver si tienen las posibilidades de acceder al seguro privado. Ambos ofrecen lo que en ese momento necesitamos, que es recuperar nuestra salud. Sin embargo, hay cosas que distinguen a uno de otro, y una cosa básica que los diferencia es la economía. Justamente el objetivo de este episodio es comprender qué cubre cada modelo y cómo se financia cada uno. El aseguramiento público en materia de salud se puede definir como un mecanismo de protección social que es impulsado por el gobierno y que tiene como objetivo principal garantizar el derecho humano a la salud y proteger financieramente a la población frente a riesgos de enfermedad y de maternidad. ¿Podrías definir el aseguramiento privado? Excelente pregunta, Reina. Pues yo creo que hay que resaltar que la parte de asegurabilidad privada la podemos definir como un instrumento financiero, en primera instancia, garantiza la atención médica oportuna a través de la garantía de reembolso o de pago directo. Es decir, en este sentido que participa con una proporción del siniestro. Pero aquí empezamos con la primera diferencia, porque aquí estamos hablando de un instrumento financiero de contratación privada. Así es. ¿Por qué consideras que es importante hablar de este tema en la actualidad y especialmente en un país como México? Bueno, fíjate, cuando recién estaba en la carrera estudiando para ser asesor, hubo una cifra que a mí me impactó mucho. Y esta cifra es que alrededor del mundo cada año cerca de 5 millones de familias caen en pobreza por una enfermedad o por un accidente que sobrepasa su capacidad económica. Es un tema muy importante porque la mayoría de las personas, y es algo que le digo mucho a mis alumnos, la mayoría de las personas está pensando cómo enriquecerse, pero no está previniendo cómo quedarse pobre. Entonces, es un tema vital porque si tú estás buscando generar capital, hacer patrimonio, en estos sentidos de crecer, pero no volteas a ver lo que no está en tus manos, porque no está en nuestras manos, por ejemplo, un diagnóstico como de cáncer, un linfoma,
o una enfermedad impronunciable, ¿no? De estas que ocurren y que son uno en cada 1000 personas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Que cuando suceden, la gente quiere resolver eso a último momento, cuando no hay fuerzas, cuando la cuenta ya está inflada y cuando se empiezan a juntar múltiples factores. Entonces, fíjate, es tan importante como el hecho de que luego yo le pregunto a mis clientes, oye, a ver, no tienes gastos médicos, ¿no? Pero los ahorros que tú traes, ¿para cuántos de hospitalización te alcanza? ¿Te has puesto a pensar? No, pues no, pues es que la mayoría de la gente está deseando enriquecerse, pero lo correcto sería que si bien no a la par, sí haciendo por bloques, se genere una estrategia tanto de crecimiento de capital como de protección, por si ocurre un siniestro, pues la persona no pierda sus bienes. Sí. Ahora, fíjate, hay una frase que dice, los bienes son para remediar los males. Desde ahí empezamos con el pie izquierdo, reina, porque entonces estamos predeterminados y condicionados de manera cultural a generar capital o generar patrimonio sin prevenir y queriendo resolver las cosas a último momento. Entonces, las pólizas de gastos médicos son para quien puede pagarlos en primera instancia y en segunda, para quien quiere generar una estrategia de crecimiento sin caer estrepitosamente su nivel socioeconómico por algo que no puede controlar en materia de salud. Indudablemente es un tema, como bien lo mencionabas, de cultura. En México tenemos un largo camino por recorrer en este aspecto. En números, cerca del 70 al 75% de la población depende del aseguramiento público. Aproximadamente el 11% de la población son los que cuentan con un seguro privado y regularmente suelen ser personas que son trabajadores o que ya están jubiladas y que lo utilizan como complemento. Desde tu experiencia como agente de seguros, ¿qué papel juega la percepción y la confianza de las personas en la decisión de elegir entre un seguro social y un seguro privado? Creo que esa percepción es el primer filtro, porque desafortunadamente tan poca cultura en materia de educación financiera y por ende en la subrama de los seguros, que la mayoría de las personas no sabe cómo se ocupa el gastos médicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces lo contratan sin conocer el funcionamiento y eso va a derivar en una experiencia agridulce y entonces en una narrativa desfavorecedora hacia el gastos médicos y por ende una colectividad que dice no pagan y desafortunadamente esta narrativa lo que hace es que las personas que sí podrían pagar un gastos médicos se abstengan de comprarlo. ¿Y eso a qué se traduce, Reina? A que si tenemos una persona con un poder adquisitivo medio, medio alto, alto, posibilidad de comprar un gastos médicos, se topa con una narrativa en la cual los seguros no pagan y son lo peor de lo peor y son unos rateros y que para qué desperdicias dinero, que es algo de lo que he leído, ¿no? Por ejemplo, en las redes. Y dice, no, pues total, a mí me están descontando para el sistema del IMSS, ¿no? Que me atiendan allá, para eso estoy trabajando. Bueno, por un lado está diciendo la verdad, nuestro sistema público debería garantizarnos seguridad a todas las personas, independientemente de nuestro poder adquisitivo. Deberían existir suficientes insumos médicos, buen trato, porque es parte de nuestros derechos humanos. Hay una responsabilidad que no le podemos quitar al gobierno. Esa es una realidad y nos queda exigir todos los días que tengamos una atención médica pública de calidad porque estamos pagando impuestos para ello. Pero también hay otra realidad y es la parte del granito de arena que nosotros podríamos poner como individuos, porque en este supuesto de esta persona que tiene la capacidad adquisitiva para comprar el seguro de gastos médicos, pero que por una narrativa colectiva dice, ay no, estoy viendo que no pagan, y entonces va a la parte pública, lo que va a ocurrir es que va a ser un individuo más que se va a sumar a una puerta que estaba rotada de gente que quiere atención. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es una persona que podría hacerse a un lado por humanidad, por consideración, incluso por poder gozar de otro tipo de atención, y entonces liberar un poquito ese embudo tan constipado que tiene nuestro sistema de seguridad social. Bien, entonces esta percepción sobre los seguros es el primer filtro que necesitamos echar hacia abajo, pero a través de la educación financiera, no a través de la venta de seguros, porque si nos vamos a través de la venta de seguros, pues la verdad es que si tú te topas con un vendedor que no te explica, pues a lo mejor con tal de colocar un producto, pues él se va a pelar.
o no te va a responder. La verdad es que el gastos médicos es un producto muy delicado, de verdad muy, muy delicado, porque pues repercute en la salud de la gente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues a través de educación financiera, definir qué es una póliza de gastos médicos mayores, en qué casos se utiliza, saber qué tipo de gastos médicos existen en nuestro país, cómo va a funcionar, qué beneficios va a tener y los alcances y limitaciones del producto. Hay personas que tienen quizás la capacidad de contratar un seguro privado, pero que por la desinformación que tienen acerca de ellos no lo contratan. Aproximadamente un tercio de la población mexicana no tiene cobertura. Estos regularmente suelen ser personas que están en el trabajo informal, también podría ser personas desempleadas o que viven en zonas rurales. Pero en el caso de trabajadores informales, que hay muchísimos en todos los estados de la República, son personas que considero podrían tener la capacidad de cubrir un servicio privado. Y justamente por esta falta de información y de cultura en el aspecto financiero es que no hacen ese tipo de inversiones. ¿Cuáles consideras que son las principales diferencias económicas entre el aseguramiento social y el privado? Sí hay diferencias grandes, la verdad es que sí, porque en el sistema público, en primera hay un descuento que se está haciendo a través de la parte de estar dado de alta a través del patrón. Entonces, bueno, ahí hay una cuota social. La cuenta empieza a subir cuando en el hospital le avisan a la familia que no hay medicamento y entonces lo tiene que poner, que no hay instrumentaria suficiente y entonces tiene que conseguir. O cuando el paciente también está muy delicado, no hay equipo, no hay camas, no hay quirófano y entonces tienen que mover, o sea, bajo su propia responsabilidad a su familiar para una atención privada. Mientras que en el gastos médicos mayores hay una cuota también, pero es una cuota privada que se va pagando con cierta frecuencia que puede ir desde la mensualidad hasta la anualidad. Ahí hay una diferencia muy grande porque aquí estamos hablando de participaciones económicas de bloques más grandes, mientras que en la parte pública es a través como de estos chiquiteos que se van haciendo de manera prolongada, pero créeme que al final sacando cuentas, Reina, si uno tiene una póliza de gastos médicos mayores, cuando hay un padecimiento fuerte o un accidente, la póliza saca adelante. Y obviamente tú no eres un derechohabiente, eres un cliente. Y ahí empieza una diferencia grandísima de ambiente terapéutico. Exactamente. A mí me gustaría mencionar a quién cubre cada institución. El IMSS cubre a los trabajadores del sector privado y a sus familias. El ISSSTE a los empleados del gobierno y a maestros. Las instituciones como Pemex, Sedena y Marina atienden a sus trabajadores y a sus dependientes. Y en este caso, los dependientes suelen ser pareja, esposa o esposo, padres e hijos. Los hijos menores de 16 años, hasta los 25 si están estudiando y sin límite de edad si tienen alguna discapacidad. Ahora, las personas que están cubiertas por este tipo de seguros solamente aportan del 2.3 al 3% de su sueldo para pagar su seguro público, mientras que el patrón aporta del 10 al 13% y el gobierno complementa del 13 al 15%. Poniendo un ejemplo práctico, en una familia donde uno de los adultos trabaja de manera formal, un trabajador paga aproximadamente 300 pesos, mientras que su patrón paga 1,200 y el gobierno añade 700 pesos para tener una inversión de aseguramiento público promedio de 2,200 pesos por mes. En comparativa, ¿cuánto invierte una familia en una póliza de aseguramiento privado? Bueno, primero necesitamos saber cómo es que se saca la tabla relacional de precios en los gastos médicos, porque el precio va a depender, uno, de la edad, dos, del género, tres, del estado de la república y de la compañía.
Entonces imagínate, son 4 factores que entran en mezcla para darte una prima. Entonces, no existe un tabulador universal. Por ejemplo, para ti puede salir más cara en una compañía que en otra, porque, ok, es la misma tabla de riesgos en cuanto a género, en cuanto a edad y estado de la república, pero no en cuanto a compañía. Entonces, por aquí dependiendo la siniestralidad, que es este concepto como de, a ver cuántas veces durante el año la compañía tiene que responder a eventos de causa mayor. De acuerdo a esa siniestralidad, tienen una reserva. Esta reserva matemática también sirve para calcular qué tanta soltura puede permitirse para beneficiar a sus clientes o qué tanto tiene que poner cifras más altas en esa póliza. También creo que es importante hablar de los distintos gastos médicos que existen, porque existe el gastos médicos mayores, existe el gastos médicos intermedios y existen las membresías médicas. Vamos a empezar desde la última. Una membresía médica no sustituye para nada un gastos médicos, pero sí puede amparar ciertas eventualidades. Dan una pequeña suma asegurada en caso de accidente, o hay una indemnización en caso, por ejemplo, de diagnósticos de enfermedades fatalistas o en fases terminales. Tiene, por ejemplo, cierta cantidad de eventos de ambulancia al año de manera gratuita. Entonces, digamos que son membresías que permiten como responder a cosas pequeñas, como también consultas con especialistas a costos preferentes. Y si bien no ampara algo súper grandote como un gastos médicos, en el momento sí saca como de apuros. Luego, por otros lados, los gastos médicos intermedios. Los gastos médicos intermedios tienen sumas aseguradas más pequeñas que un gastos médicos mayores y te ampara determinada cantidad de padecimientos. Si una póliza de gastos médicos mayores te ampara hasta 150, 160, 170 millones de pesos, que se reinstalan año con año. Una póliza de gastos médicos intermedio a lo mejor te ampara por 10 millones o por 15 millones. Entonces las sumas aseguradas son más pequeñas. Mientras que el gastos médicos mayores tenemos una cantidad de suma asegurada, la verdad, bastante buena. El máximo hasta el momento que he encontrado son de 170 o 65 millones de pesos año con año reinstalables y que amparan muchos procedimientos. Ahora, aparte de esto que hablamos de estos 4 factores, hay que añadirle un quinto factor, que es gastos médicos mayores, medio o membresía médica. Porque, por ejemplo, la parte de las membresías médicas son excesos y coberturas muy sencillas, desde los 750 pesos anuales hasta los 5,000, 6,000 pesos anuales. Pero trae una serie de descuentos que en farmacia, que con dentista, que para cosa de los ojos, consultas con especialistas a costos preferentes, pequeñas sumas aseguradas por accidente, pequeñas sumas aseguradas por hospitalización. Ahora, la parte del gastos médicos intermedio y el gastos médicos mayores. Aquí sí va a depender mucho del lugar de la República. Por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Bueno, ya ando entrando un poco para allá, Puebla, son lugares muy caros. Los honorarios médicos son muy, muy caros. Mientras que, por ejemplo, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán, son muy baratos a comparación de estos. Ahora te voy a poner un ejemplo de un gastos médicos intermedio que apenas calibre. Estamos hablando de una persona de sexo femenino de 34 años, una persona de sexo masculino de 33 años, infancia femenina de 5 años y un niño de 3 años. Zona Puebla, asegurados cada uno de ellos por 10 millones de pesos ante enfermedades catastróficas o muy muy fuertes y 250,000 pesos por enfermedades menores cada uno. Es un gastos médicos intermedio. ¿Cuánto van a pagar por los 4? Más o menos pues, entre 2,800 o 3,000 pesos por los 4, con una póliza intermedia. La verdad para mí está bastante bien. Sí, la verdad sí. Sí, si lo moviéramos, por ejemplo, en gastos médicos mayores, ahí se movería la cifra porque ya no estarían asegurados cada uno por 10 millones de pesos.
no, por estos 150 millones de pesos o estos 70 millones de pesos. Entonces, así como un poquito a ojo de buen cubero, a lo mejor en lugar de 2.800, 3.000, estaríamos hablando a lo mejor como de 4.000, 4.200 pesos si lo pasáramos a un gastos médicos mayores. Entonces, bueno, es solamente un ejercicio, pero la realidad es que, Reina, hay un tema muy importante y es que sí, dependiendo la compañía, también es la pedrada, fíjate. Porque yo he visto pólizas que de verdad están sangrantes. O sea, que yo me quedo con cara de, neta, pagas eso. Ahora, ¿por qué pasa eso? Por la siniestralidad de esa compañía. Entonces, no hay tanto margen de soltura como para tener primas más económicas. Pero desafortunadamente, a lo mejor no conocen otras compañías, esa es una. La segunda, asesor o asesoras por un montón de coberturas que a lo mejor ni necesarias son. Por ejemplo, le pueden poner la cobertura de estudios en el extranjero y a lo mejor la persona ni sale, pero como la persona no lee su póliza, no le asesoraron bien, no la revisa, pues ahí hay costos que están mermando su prima, ¿no? Pero es más o menos, ¿no? Como lo que puede estar pagando una familia con un gastos médicos intermedio o un gastos médicos mayores en una zona urbana central. Gracias por esta información. Yo la verdad no tenía idea de que fuera un factor importante el Estado de la República. Esas son cosas que sí es importante conocer. Se considera que un hogar incurre en un gasto catastrófico cuando gasta más del 30% del dinero que le queda disponible después de cubrir sus necesidades básicas para atender temas de salud. En México, la principal razón de que pase un gasto catastrófico es por el alto gasto de bolsillo, que como ya lo comentabas, son personas que asisten al sistema de salud público y una vez que están ahí, que cuando saben que todo es gratuito, pues resulta que no hay medicamentos, que no hay material, o que como ya saben que la atención es deficiente, prefieren ir a un consultorio privado y entre lo que pagan de la consulta, los medicamentos, los estudios de laboratorio, pues ya se fue fácil en promedio. El 49 es lo que se aporta de gasto de bolsillo en materia de salud en los hogares mexicanos. Estamos hablando de que si nosotros tuviéramos esta cultura de previsión en materia de salud, pues ese dinero estaría invertido en una póliza de salud para toda la familia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud menciona que lo ideal es que se gastara entre un 15 y 20% del bolsillo en salud y sin embargo estamos rebasando por mucho estas cifras. ¿Qué beneficios tangibles obtiene una persona en términos de costo-beneficio al optar por un esquema privado totalmente sin asistir al social? Bueno, vamos a partir con esta diferencia entre ser derechohabiente y ser cliente, porque al ser derechohabiente y estamos en el sistema público, la realidad es que si a ti te pasa algo, te van a colocar en un pasillo cuya división es una lona. O sea, te vas a tener esta exposición al sufrimiento de la otra persona. Eso implica que vas a escuchar cómo tose, cómo llora, cómo le asisten para ir al baño, puedes ver cómo convulsiona la persona de enfrente. Entonces, no es como el ambiente más terapéutico. Mientras que en una póliza de gastos médicos mayores tienes la garantía de tener acceso a un hospital privado con cuarto privado, con una cama también para tu acompañante, tienes garantizados tus alimentos como pacientes, incluso tienes acceso a una enfermera fuera de casa hasta por 30 días durante 3 turnos para asistirte, tienes garantizadas los insumos dentro del hospital, incluso se han hecho como ciertas reformas porque antes podía ciertos candados, ¿no? Como de que los medicamentos tenían que ser de patente, ta, 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 ta. Actualmente no, actualmente ya también puedes tener medicamento genérico y puedes meter por reembolso y te pueden reembolsar desde el 50 hasta el 100% de esos medicamentos complementarios para tu recuperación. Obviamente, en un sistema privado, también cuando hay un intermediario de por medio, las cosas se pueden facilitar. En el sistema público, a veces nadie te dice qué te está pasando. Pasan enfermeras, luego corren doctores, o se escucha la ambulancia, o sea, ambientes de mucha ansiedad porque hay mucha incertidumbre. Y no nada más para el paciente, sino también para los familiares. Mientras que en la parte privada
Hay un médico de cabecera con quien se tiene contacto directo y además hay un intermediador que somos nosotros los agentes. Estamos como muy al pendiente de si ya lo operaron, si ya salió, si ya está en caja, si ya salió el dictamen, si se va a subir el reembolso, ¿no? Que es todo el servicio que está, ¿no? Como gestoría por nuestra parte. Entonces creo que la verdad es que para mí el ejemplo más tangible de la diferencia entre una y otra es esta imagen tan contrastante, ¿no? Yo siempre le digo a mis prospectos, mira, vas a pagar por ambiente terapéutico y por atención donde vas a ser cliente y no derechohabiente. Entonces al cliente lo que pida, al derechohabiente para lo que le alcance. Frase matadora, ¿No? pero realista. Existen algunas fallas de mercado en salud que ocurren porque la gente y las aseguradoras no tienen la misma información, lo que genera dos problemas que son muy frecuentes. Uno es la selección adversa, cuando solo los enfermos o las personas con alto riesgo son las que intentan asegurarse, y otro es el riesgo moral. Esto, cuando las personas ya se sienten seguras, cambian su comportamiento por hábitos más riesgosos, justo porque ya se sienten con ese respaldo. En el seguro público se pueden controlar fácilmente estas fallas porque pues es mediante la obligación de un registro, se forman grupos de alto riesgo y se usan controles administrativos muy complejos. Entonces, pues se busca que las personas tengan acceso a la atención médica y que el sistema sea justo y equitativo. ¿Cómo abordan estas fallas de mercado en un seguro privado? Bueno, en primera instancia está como que digamos que el departamento de primera atención, que somos nosotros los agentes intermediadores, porque somos los encargados de poder brindar una asesoría a la persona interesada. Nosotros hacemos ciertas preguntas que tienen que ver con cómo surgió el interés de una póliza de gastos médicos mayores, si la han tenido antes, si actualmente tienen algún padecimiento, si están consumiendo medicamentos, si lo están haciendo de manera preventiva, ¿no? Entonces, nosotros somos el primer filtro porque si, por ejemplo, llega alguien que tiene hipertensión, diabetes, pasó por un cáncer hace menos de 10 años, si de pronto ya tiene una situación crónico-degenerativa, la verdad es que toca decirle nosotros que ya no es una persona asegurable. Entonces ahí toca como un descarte de ese producto, ¿no? Sí, de esa herramienta financiera. La segunda es el departamento de selección de riesgos. Dentro de todas las aseguradoras hay un departamento de peritajes constituidos por médicos especialistas y estos médicos especialistas lo que hacen es poder pasar a un siguiente filtro de contratación a las personas que en una primera instancia sí son asegurables, porque no declaran algo tan, digamos que tan fuerte, pero las personas que sí, por ejemplo, no, pues que tuve miomas o me diagnosticaron queratocono, ¿no? En ese cuestionario médico, que es la solicitud, en la solicitud del seguro, se debe de poner estatura, peso, medicamentos que se están tomando, resultados anómalos de estudios de laboratorio, hábitos, por ejemplo, si fuma, si toma, si consume psicotrópicos, todo. Si dice que sí, se le pide detallar en qué año empezaron los síntomas o en qué año empezó el diagnóstico, el tratamiento y el estado actual. Esa información pasa al área de selección de riesgos y ellos entonces ahí dicen si uno hay repechaje donde dicen no disculpa pero la verdad es que está bastante descontrolado tu rollo y no te podemos asegurar, oye pásame un informe médico para saber cuál es tu estado y saber si te repecheo o si te doy entrada pero te va a costar un poco más la póliza. Ahora ese es el segundo como control, ¿no? O el segundo filtro. El tercer filtro es que cuando hay un siniestro y se suben los documentos, ellos vuelven a checar todo. ¿Para qué? Para ver si eso que tú estás pidiendo que te amparen no está relacionado con algo que tú habías declarado. Entonces, esta parte es importante. Fíjate, tengo una clienta que pues hizo una operación de busto para quitarse busto. Entonces, en su cláusula del seguro, hasta abajo de su póliza, pero en letras grandotas, y mayúscula, dice que no le van a amparar padecimientos derivados de la cirugía de senos. Entonces, por ejemplo, si ella declarara que tiene, vamos a suponer, que tiene un cáncer de mama, a través de un informe médico tendríamos que demostrar que este padecimiento que está teniendo no es derivado de algo que ocurrió por la operación que tuvo de senos. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque ellos
revisar y dicen, ok, a ver, tenemos una cliente que tiene cáncer de seno, vamos a revisar su expediente. Oye, aquí dice que en el año 2021 se hizo una operación de disminución de senos. Bueno, vamos a necesitar un informe médico donde nos digan que no existe relación entre la petición de ampararle el cáncer y la cirugía que tuvo. Ahora, ahí hay un filtro muchísimo más grande, Reina. Es como una agencia a nivel nacional donde se van subiendo todos los análisis, todos los diagnósticos, todos los expedientes de las personas de hospitales privados e incluso en algunos casos hasta público. O sea, donde a lo mejor tú quieres comprar un gastos médicos mayores y tuviste a lo mejor quimioterapias hace 3 años. Ya entraste a una etapa donde el padecimiento ya está, digamos que apagado o en remanencia, quieres comprar tu póliza, pero decides omitir ese dato. Dices, no, yo estoy en perfecto estado de salud, O sea, al primer filtro te lo chamaqueas, ¿no? O sea, que es como el acceso, que le puedes tú decir que estás en Sí, perfecto estado claro, de y salud. es muy común. Ajá, exacto. Pasas al segundo filtro, que es la selección de riesgos. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? Ese departamento que es de peritajes te va a buscar en esa base de datos. Entonces, seguramente por ser algo tan delicado, en primera, los hospitales públicos deben de llevar un control. ¿A quién le dan las quimios? ¿Cómo se llama la persona? ¿Cuál es el RFC? Esa información la van a subir. Y si fue en hospital privado, a lo mejor en una cadena como Los Ángeles, que son cadenas médicas, también van a subir esa información. ¿Qué va a pasar? Se van a dar cuenta. Entonces sí hay manera. Actualmente son muchísimos los candados. Ya es muy complicado chamacarse un gastos médicos mayores. Y la verdad es que si te lo chamaqueas y pasas al segundo filtro y hasta te lo venden, a la hora de un siniestro alguien puede revisar minuciosamente y puede encontrar la mentirilla. Y si encuentran la mentirilla, lo que va a pasar pueden ser dos cosas. La primera es que te excluyan, que te digan, oye, es que tú nos mentiste en esto, entonces vamos a dar de baja tu póliza. Segunda es que te extraprimen, como de, oye, por esta mentirilla y que está derivando en esto, o que sí está afectando esto que te está pasando, te voy a cobrar un poco más. O la tercera, un llamado de atención. Como de, oye, se te olvidó declarar tal cosa. Es bueno saberlo para practicar la honestidad. Julián, ¿qué limitantes identificas en el acceso al seguro social frente al privado? Mira, yo creo que la primera limitante del servicio social es lo caro que es para tan pocas garantías. Esto lo voy a contar. Estuve pagando unos meses mi modalidad 10 como trabajador independiente, porque dije, bueno, me doy de alta modalidad 10, aseguro a mi mamá también, de paso, cotizo para Infonavit, no, o sea, va a haber una parte para mi Afore, no me va a alcanzar el Afore, pero pues tengo mis sistemas de inversión privados, y de pronto que aquí en la familia mi suegro tuvo una caída donde se rompió su cadera. Estuvo en el hospital de ortopedia, pero platicando, él me comentó que había gente que llevaba semanas ahí sin tener la cirugía programada, o sin saber qué iba a pasar con ellos. Personas que llevaban días afuera del hospital sin tener esta comunicación clara de qué iba a pasar con su familiar ahí adentro. Entonces llegó un punto donde yo dije, está bien caro lo que se está pagando, porque son como 2,200 más o menos, por algo que no me garantiza que voy a tener lugar, va a haber insumos y que me van a atender. O sea, realmente no hay garantía, ¿sabes? Y dije, no, o sea, maternidad no está en mis planes que mi pareja dé a luz en un sistema público. No estamos hablando de que los médicos sean malos ni que las enfermedades sean malas. Claro que no. El problema es que están sobrepasados, están burnoteados. Entonces, es una limitante. Yo la verdad dije, no lo necesito porque tengo también mi póliza de gastos médicos mayores. Entonces dije, a ver, para cosas pequeñas, mi sistema de vacunación, que si es un accidente menor, bueno, me puedo dar de alta ante el centro de salud sin ningún problema. Y ante cosas y diagnósticos catastróficos, tengo mi póliza de gastos médicos mayores. Y si contrastamos, empecé a sacar la cuenta. Entonces, de esos 2,200, más o menos como entre 1,500, 1,600 se iban a la seguridad de salud. Lo demás era entre guardería, ayuda por maternidad, el Afore, el Infonavit. Eran como 1,500. Y yo de mi póliza de gastos médicos pago
1,050 pesos. Sí, Dije, es una gran diferencia. para mí sí, o sea, porque pues ya si le sumas mi plan de retiro y le sumas lo demás ya se va haciendo más caro, ¿no? Pero tan solo hablando de la cuota de salud, hago menos en mi póliza de gastos médicos mayores y tengo garantía porque soy cliente, o sea, ahí no va a haber un problema, es que no hay lugar, es que no, me tienen que atender porque soy cliente. Entonces, pues de pronto sí es una garantía. Ahora, ojo, porque el sistema de seguridad social, menos que haya algún tipo de reforma, el costo se va a estandarizar. O sea, siempre va a ser el mismo, pero en la póliza de gastos médicos mayores no. Ahí conforme te vas haciendo más grande, sí va siendo un poquito más caro. Entonces ahí es donde entra muchísimo las modificaciones en las renovaciones. En las renovaciones tú puedes modificar el nivel hospitalario, la suma asegurada, el deducible, la zona de contratación, precisamente como para ir recalibrando y que pues vaya quedando, ¿no? Como acorde a tu capacidad económica. Qué bueno que nos comentas estos detalles porque como te vengo recalcando, se hacen la diferencia cuando ya tienes tratado un servicio, pero te tuviste que mover y entonces si ahora estoy en otro estado tengo la posibilidad de pagar un poquito menos y, como dices, equilibrar, ¿no? El gasto en esa póliza. Sí, y de hecho ahorita que lo mencionas, Reina, pues a lo mejor si te mudas y no lo declaras y no te está pasando nada, pues bueno. Pero si de pronto algo ocurre contigo, pero tú estás en otro lado, en un primer momento sí te puedes atender en un hospital de ese estado donde tú estés, siempre y cuando corresponda a tu nivel hospitalario nacional. Pero el tratamiento toca que lo hagas en tu zona de contratación, a menos que estés dispuesta a que te dicen. Ah, O o sea, sea, por te pueden ejemplo, penalizar por eso. sí, claro, porque por ejemplo, vamos a suponer que tú estás en Veracruz, ¿va? Tú lo contrataste zona Veracruz, pero andas chambeando en Ciudad de México. Entonces en Ciudad de México te empezaste a sentir mal. Estamos hablando de un padecimiento que va progresando. Entonces te empiezas a sentir mal y vas a un hospital en Ciudad de México. ¿Qué va a pasar? Que ahí en esa primera instancia, pues a lo mejor te mandan laboratorios, te dan un diagnóstico. Una vez que tú ya tienes el diagnóstico, tratamiento de esa enfermedad, tendrías que hacerlo en un hospital de Veracruz, porque es tu zona contratada, a menos que ocurran dos cosas. Uno, metas un endoso, que es un cambio administrativo o una corrección, donde digas, oigan, es que sabes que yo lo contraté en Veracruz, pero me mudé ya a Ciudad de México. Entonces recalibran el costo de la póliza para que puedan cubrir esa enfermedad en Ciudad de México. O dos, que tú digas, pues mi zona es Veracruz, penalícenme y entonces cóbrenme más sobre mi participación en el siniestro, pero yo me quiero atender en Ciudad de México. Y de pronto esas son cosas que son letras pequeñas, que cuando la póliza está mal vendida y la gente quiere hacer su santa voluntad, hay malos entendidos. Dentro de la contratación te van a decir qué hospitales te corresponden. Entonces hay niveles hospitalarios básicos y medios y de alta gama. Y estos niveles se encuentran en toda la República Mexicana. Si es una emergencia o si es un accidente, sin problema atiéndete donde estés, porque pues es algo de vida o muerte en muchos casos. Si es una enfermedad, el primer diagnóstico lo puedes tener en en el estado de la República donde te encuentres, pero el tratamiento lo tendrías que llevar a cabo en tu zona de contratación. Comentaste tu experiencia como intermediador financiero. ¿Qué errores comunes cometen las personas al contratar un seguro privado de gastos A médicos? ver, uno, yo creo que no investigar a través de registro anecdótico cómo le ha ido a otras personas con esa aseguradora. O sea, como que googlearle, ¿no? ¿Qué tantos siniestros tiene? ¿Cómo los atiende? ¿Cómo está rankeado en la Conducef? Dos, no exigirle al asesor, porque yo creo que es válido exigir. O sea, como de, oye, ¿me podrías contar de un caso o me podrías mostrar alguna evidencia donde tuviste que poner en marcha tu capacidad como asesor para responderle a algún asegurado? Algo que le haya pasado, porque yo creo que eso también es importante, porque el agente va a ser un factor esencial entre una buena atención y una mala experiencia. Entonces de pronto también pedirle al asesor que te demuestre su capacidad de atención. La tercera, no leer la póliza. Eso qué bárbaro. En eso sí pecan, fíjate. En eso sí pecan. Porque pues de pronto entre tantas cosas que tienen que hacer y que no es su ramo los seguros, pues llegan a perder de vista cosas que se les dijeron o cosas que incluso pueden tener ahí en la presentación, pero no lo abren, ¿no?
Exactamente. Sí, como bien lo mencionas, el papel de ustedes como asesores es crucial para que haya un buen entendimiento. Yo recuerdo que cuando contraté contigo, me preguntaba si ya tenía el seguro de gastos médicos. Yo te dije sí, y me empezaste a hacer preguntas que cuánto me cubría, qué tenía de beneficios, cuánto me costaba, y yo así como de, no me acuerdo si me lo dijeron o no me lo dijeron. Eran datos que en ese momento no tenía frescos y no es lo básico que debes conocer en tu póliza. Pero fíjate que también te digo que tiene que ver un poco con el asesor, porque, por ejemplo, en el caso de mis clientes, yo les hago tarjetas, tanto digitales como para impresión, de tal manera que si a alguno de mis clientes les toca reunirse con alguien que les va a hacer esas preguntas como de, oye, ¿y de cuánto es tu suma asegurada? O de, oye, ¿y de cuánto es tu nivel hospitalario? Ellos únicamente tengan que abrir su cartera y donde esté su INE esté la tarjeta médica que yo les hice. No que la compañía les hizo, sino que yo les hice. Le puse contacto de emergencia, tipo de sangre, alergias, si acepto o no transfusiones, si es persona donadora o no de órganos, más los datos de deducible, suma asegurada, nivel hospitalario, vigencia de antigüedad, el número de póliza y el nombre. Entonces, pues de pronto creo que sí tiene que ver un poquito también como con la atención que uno recibe del servicio. Es que es normal, Reina, o sea, por ejemplo, yo me puedo acordar de mi póliza porque yo soy mi propio agente, ¿no? Claro. Pero yo no a este tema y me dedicara a otra cosa, no tendría frescos esos conceptos ni tampoco esos datos porque son otros estímulos los que tengo. Pero si me asesoro, me asesora, me facilita eso y es como de, espérame, ya que me está haciendo esas preguntas, saco mi cartera, ¿no? Y saco mi credencial, te puedo responder. ¿Nos puedes decir cuál es la diferencia o en el concepto de un coaseguro y un deducible? Sí, eso es importante. Podríamos ver la diferencia de estos conceptos con una analogía. Vamos a suponer que es un buffet. El buffet tiene una cantidad ya predeterminada para poder consumir todos sus platillos. Para que tú entres a ese buffet a lo mejor cuesta 200 pesos por persona. Una vez que pagaste tus 200 pesos vas a consumir todo lo que quieras, todo lo que se te antoje. Ya cuando te vas a retirar por el servicio del mesero vas a pagar una propina. Vamos a suponer que este buffet es el gastos médicos mayores. Esos 200 pesos para poder entrar al buffet es el deducible, que sería la cantidad que nosotros tenemos que pagar para poder consumir los servicios médicos en caso de una enfermedad, mientras que el coaseguro va a ser la propina del 10% por el servicio que tuvimos, ¿va? En el caso, por ejemplo, de que vayamos a pagar una cuenta por una enfermedad, vamos a pagar nuestra entrada al buffet, que es nuestro deducible, más la propina del 10% a la hora de retirarnos del hospital. Si es por un accidente y la póliza está muy bien calibrada, ahí se elimina el deducible y únicamente vamos a pagar la propina hospitalaria, que sería el 10% correspondiente a coaseguro. Entonces, esa es la diferencia. Una es el ticket de entrada para poder consumir, mientras que la otra es el ticket de salida. Gracias por aclarar estos conceptos. ¿Por qué a muchas personas les cuesta ver el seguro como una inversión y no como un gasto? Bueno, en primera instancia hay un factor importante y que tiene que ver desde la psicología del consumidor, los sesgos cognitivos y estos paradigmas, porque está comprobado que los eventos negativos tienen una impresión o una intensidad de improntarse 2.5 veces más fuerte que un evento positivo. Entonces, tenemos más presente lo negativo, lo que cuesta, lo que se sufre, lo que se gasta, a lo positivo, que es lo que se previene, lo que se planea, lo que se gana. Entonces, desde ahí entramos, ¿no? Con esta parte que incluso tiene que ver con esta neurobiología del consumidor, porque tiene que ver con zonas cerebrales asociadas a eventos. Entonces, mientras un gasto se percibe como pérdida, en primera se va a resentir 2.5 veces más fuerte que algo positivo, también va a hiperactivar o irritar sistemas cerebrales que están asociados con una emocionalidad. Entonces hay una reacción, digamos que más persistente en el organismo. Entonces, el gastos médicos mayores se usa ante un siniestro. De entrada, vemos la ganancia cuando algo negativo pasó, pero mientras no estamos usándola para algo negativo, pues sentimos que estamos perdiendo.
porque no estamos expuestos a un evento de causa mayor que sobrepase nuestro nivel de sufrimiento, donde la reposición de parte de ese dinero se sienta como un alivio. Entonces, mientras lo estamos pagando, pero gracias a Dios no lo estamos ocupando, pues sí se puede llegar a sentir como que lo estoy pagando, ni siquiera lo estoy usando. Pues qué bueno que no lo estás usando, porque si lo estás usando, pues son gastos médicos mayores. O sea, quiere decir que a ti ya te diagnosticaron algo. Y la verdad es que nos hace falta más conocimiento en planeación estratégica, porque, por ejemplo, si hablamos de familias verdaderamente ricas, 90% probable que tengan coberturas de seguros. Precisamente porque, conocen muchos trucos, conocen el truco de gastos médicos, conocen el truco de la deducción de impuestos a través de inversiones, conocen el truco del fideicomiso para poder pasarse patrimonio sin declarar cada que se lo pasan, pero cuando estamos ante un contexto donde nos preocupamos por saber si podemos pagar las cuentas que están más en lo inmediato y no hemos vivido un evento que duela realmente lo suficiente como para que la reposición de parte de esa cobertura se sienta como alivio, se va a percibir como gasto. Me encantó tu respuesta porque en realidad como ciudadanos, los mexicanos somos malos evaluando riesgos, que nos cuesta tanto ver que el verdadero retorno de una inversión en una póliza de cualquier tipo es la protección de tu patrimonio, porque te estoy previendo que el día que te llegue a suceder no va a salir el 100% de tu cartera, que a lo mejor ni lo vas a tener. Definitivamente, aquí en este hogar, voy a hablar como cliente, ¿va? En este hogar es canasta básica que los seguros estén pagados, o sea, tanto el de vida como el de gastos médicos. Claro, me agrada mucho escucharte hablar de este caso y justo qué factores emocionales o cognitivos consideras tú que influyen en el hecho de que una familia se incline por confiar ya sea en el seguro público o en el privado. Yo creo que en primera, el apelo a la nostalgia, creo que eso es importante, porque sí hubo un tiempo en la época en la que México estaba llamada época de oro. Había más desarrollo social, había inyecciones de capital importantes, el sistema de seguridad social todavía era sostenible. Ahí fue donde nacieron las famosas pensiones de la Ley 73, que son vitalicias, que son heredables, que tienen aguinaldo, ¿no? Que son increíbles. Entonces hay un sector de la población que todavía está en ese México antiguo, como que se quedaron congelados en el tiempo, anhelando algo que no va a volver a ser. Entonces la verdad es que es una ilusión, pero es una ilusión que les da un consuelo frente a un contexto que pues es bastante triste. Eso es una. La segunda, cuando tienen muchísima confianza en que porque tienen un familiar adentro del sistema de seguridad social, les va a ir muy bien. Cuando en realidad pues también las personas tienen un límite en sus cargos. O sea, hay ciertas cosas que sí se pueden hacer, hay otras cosas que no, porque en un sistema donde hay jerarquías, siempre hay alguien que le tiene que rendir cuentas a otra persona. La tercera es pues la narrativa colectiva, en la cual se deja llevar por los comentarios que leen los videos de TikTok, más no quiere desmentirse o confrontarse con la realidad a través de una asesoría con alguien que esté acreditado para tocar ese tema. Y yo creo que la cuarta es este sesgo de presente, o sea, de que creer que porque hoy no lo estás necesitando no lo vas a necesitar, que pues los sesgos cognitivos los podemos definir como automatizaciones en la forma de pensamiento para no gastar energía, no profundizar en las posibilidades, ¿no? De lo que puede llegar a pasar. Entonces quedan como en el de, pues como no lo estoy necesitando ahorita, pues porque pienso en el mañana. Creo que esos son los factores más importantes. Exacto. Y tú que lo vives de manera directa, ¿cómo consideras que impacta la educación financiera en la decisión que toman las personas sobre el aseguramiento? Impacta al 100%, porque la educación te da acceso a poder observar el paisaje completo, en lugar de centrarte en un solo detalle que sesgue tu decisión. Puedes de manera estratégica observar las rutas que te hagan llegar a tu meta con mayor seguridad y certeza. Pero cuando únicamente estás en el detalle,
pues es como tener una visión de túnel y no te da posibilidades para elegir cómo quieres vivir. La educación financiera lo que hace es que te brinda estrategias de cómo funciona el sistema, qué productos puedes comprar, cuáles son para ti, cuáles no son para ti, quiénes son las personas auxiliares dentro de ese sistema o de ese ecosistema para auxiliarte y entonces poder crear esta ruta que nada más la vas a ir siguiendo, pero ya son pasos predeterminados. Incluso la gente llega a caer en fraudes o a colocar dinero en sistemas que sí existen, pero que tienen limitaciones. ¿Qué pasó? Pues no tienen suficiente información. Ujú. Exactamente. Entonces podemos ver que la verdad es una base esencial y yo creo que muchas personas si hubiéramos tenido educación financiera desde antaño, o sea, desde generaciones anteriores, nos pintara un panorama distinto. Podríamos a lo mejor vivir con un sistema nervioso mucho más calmado porque traeríamos estrategias de réplica en lugar de ser la primera generación que está rompiendo como tabús y que está como adentrándose en cómo funciona esto, cómo funciona el otro y levantando desde cero un patrimonio. Claro, coincido totalmente contigo y de hecho yo también llevo esa bandera de educación financiera, sobre todo para los jóvenes, pues como tú lo mencionas, esta generación que está rompiendo los paradigmas de, pues, de la sociedad en la que crecimos. Julián, ¿consideras que el aseguramiento privado debería ser un complemento del público o un sustituto? Yo creo que un complemento, porque hablar de sustituir también es hablar de anular. Y yo creo que lo más importante, hablando en materia de educación financiera, es el reconocimiento a la diversidad de posturas, la diversidad de posibilidades, la diversidad de decisiones. Entonces, si lo viéramos como un sustituto, estaríamos hablando de anular el sistema público y por ende de anular la oportunidad de que la gente lo elija. Y también es válido elegirlo, porque también hay historia de gente a la que le han pagado su quimioterapia totalmente, a la cual le salvaron la vida, con el médico de cabecera que ha visto varias generaciones de esa familia. Entonces, creo que anularlo también sería mochar nuestra historia y sería negar que existen muy buenos doctores, enfermeras, laboratoristas, la gente que se dedica a radiografía, a un ecosistema que también es muy bueno, porque no es el ecosistema, es la falta de recursos y de estrategia interna para poder garantizarles buenas condiciones laborales. Entonces yo creo que debería ser más bien un complemento para que esté al alcance y se pueda tomar decisiones. Ahora, en cuanto al sistema privado, hace muchísima falta una estrategia en la cual no se hagan tan caros las pólizas de gastos médicos mayores conforme la gente va envejeciendo. También por otro lado, como que digo, como cliente me da un pavor llegar a esa edad, entonces del sistema privado sí hace falta una estrategia en la cual parte de lo que está pagando el cliente se quede a manera de reserva matemática para que entonces cuando entre a la etapa de retiro, que es una etapa en la que los servicios médicos se van a poner más caros, esa reserva matemática entre como un auxiliar en el costo de su póliza. Mira, qué En mi bueno es cabeza no es tan conocer difícil. eso. Pues mira, en mi cabeza no es tan difícil, pero en un sistema capitalista donde nadie quiere perder y todo el mundo quiere ver qué más puede ganar, los intereses van a ser individuales. Sí, definitivamente. Y en este orden de ideas, ¿qué tendencias observas en el mercado asegurador para los próximos años, en México y a nivel global? Yo creo que a nivel global sí van a empezar a surgir coberturas especiales por situaciones que tengan que ver con ataques bacteriológicos, con modificaciones genéticas. Sí. Sí estoy hablando de muy largo plazo, pero creo que van a existir. También creo que puede llegar a pasar si de pronto se pone como mucha barrera bajo este nacionalismo derivado de estas peleas arancelarias, que las coberturas siendo una persona extranjera, o sea, más cara la atención. A nivel global, hace como 2 años hubo una mesa de debate en el Congreso de Seguros que organiza la AMIS, que es la parte de diversidad sexual también. O sea, como de, a ver, hay personas transgénero, hay personas transexuales, ¿no? O sea, que también como que están en derecho de comprar su póliza, pero hay ciertas controversias todavía, porque una cosa es la identidad de género, otra cosa es la preferencia sexual, otra cosa es la asignación. Entonces,
De pronto puede haber personas, por ejemplo, con identidad autopercibida y reconocida ya legalmente como mujer, pero tener una genitalidad masculina, ¿bien? Entonces son como controversias que las pólizas hasta el día de hoy no pueden resolver y lo único que han optado es como por excluir. Son controversias que van a empezar a surgir y creo que también, primeramente Dios, empieza a haber como ciertas reformas. Lo que estoy visualizando es que van a empezar a surgir pólizas de gastos médicos para personas mayores con sumas aseguradas limitadas y con cierto catálogo de padecimientos. Eso sería buenísimo. ¿Cuántas personas podemos apoyar a nuestros padres que coincido contigo en este momento? Nos preocupa su salud, su futuro, ¿no? En ese aspecto y que pues en realidad cotizar una póliza ahorita se ve inalcanzable. La verdad es que sí. También creo que va a empezar a surgir una brecha muchísimo más marcada entre la gente que puede y que tiene y la gente que no tiene y no va a poder. O sea, también creo que ahí va a haber una polarización muy grande, lo cual se va a traducir en una carga más fuerte todavía para el sistema de seguridad social. Probablemente vamos a ver un sistema de salud un poquito más colapsado que el que estamos viendo ahorita. ¿Cómo consideras, Julián, que se puede construir una cultura de previsión que permita a las familias mexicanas proteger su salud y sus finanzas? Yo voy a responder con pura cosa práctica que se puede hacer en corto. Uno, revisa las suscripciones que no utilizas. Ahí se pueden ir hasta 400, 600 pesos mensuales que podrían representar ahí una lanita. Dos, dale una revisada a la frecuencia con la que realizas consumos innecesarios y dañinos. El pancito, el refresquito, todo lo que tenga que ver como con exceso de azúcar, de sodio. Se vale disfrutarlo, pero a lo mejor si lo haces 5 veces a la semana, ¿qué tal si lo haces solamente 3? Te va a ahorrar una lana. Intenta desvincularte lo más que puedas a sistemas adictivos, como por ejemplo el tabaco, el alcohol. Por ejemplo, consumías una cajetilla a la semana, tal si consumes una cajetilla cada 15 días. Si nosotros sumáramos estas 3 cosas que están en corto, podríamos a lo mejor estar liberando algo de capital. De acuerdo a la Conducef, en su encuesta de comportamiento económico, un salario promedio que ronde, por ejemplo, los 8,000 a los 10,000 pesos mensuales, el 16% de ese salario se va en cosas innecesarias. Imagínate, o sea, si fuera 1,600 pesos, con esos 1,600 pesos podrías estar haciendo otras cosas. Podrías estar, por ejemplo, no necesariamente comprándote una póliza, ¿no? O haciendo inversiones en la bolsa. A lo mejor podría ser tener tiempo para explorar otros pasatiempos o tener habilidades, aprender un negocio, cosas que nutran más allá del bolsillo, que tengan que ver con la autorrealización. O bien, a lo mejor estos 1,600 pesos podrían representar la aportación para un plan personal de retiro que te va a garantizar que aunque no alcances semanas cotizadas ni saldo mínimo por parte de la Afore, tendrás un sistema privado de autopensión. Exacto. Eso podría decir. Sí, me encantaron tus consejos, de verdad que sí son muy prácticos y qué impacto tendrían, ¿no? Tan solo hacer estos microcambios. Pues como ya lo comentas, construir una cultura de previsión implica un cambio de mentalidad, de hábitos, de acciones que deberían ser promovidos de manera consciente en nuestro núcleo familiar, ¿no? Para proteger nuestra salud en primera instancia y en segunda, que también es muy importante, nuestro bolsillo. ¿Qué mensaje final te gustaría dejar para nuestro auditorio, Julián? Yo creo que el mayor mensaje es una invitación a que si algo de lo que se estuvo platicando aquí les hizo sentido, aprovechen la oportunidad de poderse asesorar. Por ahí me pueden buscar en redes sociales, me pueden buscar en el WhatsApp y con mucho gusto les doy la asesoría libre de costo, donde podemos tocar el tema de gastos médicos, podemos tocar el tema de seguro de vida, de fideicomiso educativo, de inversiones también, que creo que son temas importantes que de pronto pues no nos animamos a hacer porque no sabemos cómo. Entonces les dejo la puerta abierta si quieren profundizar de manera personal en su situación y quieren ver
qué mapa es el que les queda o qué ruta es el que les queda, de acuerdo a sus posibilidades, su identidad, sus intereses, sus anhelos, su economía, pues que con mucho gusto podemos sentarnos. ¿Cuáles son tus redes sociales, Julián? En Instagram y en TikTok estoy como Julián Finanzas. Y mi WhatsApp es el 2224 59 36 34. Ahí me pueden encontrar. Nada más que me pongan pues que vienen de parte de ustedes y que escucharon el podcast, que les hizo sentido y que quieren aprovechar la oportunidad de la asesoría. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora que entendemos las generalidades y la comparativa económica entre el aseguramiento, el público y el privado, pues la recomendación clave de México Sincrónicos es que si tienes algún acceso al sistema público, lo uses, lo valores. Es un derecho fundamental, así es que hay que aprovechar sus beneficios, sus programas de prevención, sobre todo como las campañas de vacunación, el diagnóstico y prevención de enfermedades crónicas. Y bueno, ¿por qué no? Si tus finanzas lo permiten, pues nuestro llamado es a la proactividad. Complementa esa base con un seguro privado diseñado a tu medida, como ya lo comentó Julián. Recuerda que un seguro no es un gasto, es una inversión que le da paz mental a tu familia, y consultar a un asesor financiero pues es el primer paso. Vas a asegurarte de que pase lo que pase, tu salud y tus finanzas estarán seguras. Muchas gracias, Julián, por compartir tu experiencia con nosotros. A ustedes, mi querida audiencia, gracias por sintonizarnos, y si este contenido fue útil, compártelo con alguien más, suscríbete y síganos en redes sociales para que juntos podamos construir una cultura de prevención.